Bienvenidos al programa. Iniciamos presentando a nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Cristian Cueto. Hermano Cristian, bienvenido al programa. Un saludo a toda la audiencia de Betel. Bueno, saludamos a toda la audiencia. Primera vez que salgo en pantallas, pero a Dios gracias que pude librar esta enfermedad y estoy aquí para poder contar la experiencia que tuve en todo este tiempo, ¿no? Así que aquí estamos. Cuando se inició este programa de Milagros en Pandemia fue con un propósito de poder compartir a cada uno de nuestros amigos que conocen y no la palabra de Dios, el poder maravilloso que tiene el Señor. Y es por ello de que hoy tenerlo aquí es de mucha alegría para cada uno de nosotros, para todo el equipo de Betel, porque en el momento que pasó usted por esta circunstancia del COVID-19, pues nos dolió como parte del equipo, como parte del cuerpo de Cristo, saber que estaba afrontando esta situación, pero que nos motivó también a seguir trabajando, a seguir llevando este mensaje en los programas de Milagros en Pandemia. Oramos por usted aquí en vivo con nuestros invitados que nos contaban las grandes cosas que Cristo hacía en todo aquel que ponía su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Hermano Cristian, bienvenido. Esta es la otra parte, siempre está acostumbrado a estar detrás de cámaras, pero hoy nos va a acompañar y nos va a contar lo que el Señor hizo en su vida. Sabemos de que durante toda la primera ola Betel no paró. Los programas salieron al aire y los hermanos pues se esforzaron mucho para poder seguir llevando este mensaje. Pero a los primeros meses, ya empezando la segunda ola, que fue el mes de enero, febrero, marzo, usted llega a contraer el COVID. A pesar de los protocolos que usted llevaba dentro del trabajo, en el hogar, ¿cómo así llega a contraer esta enfermedad? Bueno, en realidad, frente a toda esta situación que estábamos atravesando, para mí y para todo el equipo acá, creo que en cualquier trabajo, los protocolos son importantes, ¿no? Entonces yo sí me cuidaba mucho. Es más, cuando yo salía, casi ni bajaba de vehículo, solamente en el mismo vehículo hacía cualquier trámite, ¿no? Para evitar contactos y todo lo demás. A pesar de que me cuidaba siempre, jamás me imaginé contagiarme de COVID, honestamente. Jamás me imaginé contagiarme de COVID. Pero en eso, uno de los días que yo llegaba ya a la casa, veo a mi esposita que estaba con fiebre. Y al siguiente día continuaba con la fiebre. Entonces ya yo dije, me preocupé, ¿no? Porque si yo me contagio, yo puedo contagiar a mis compañeros y ahí hay un serio problema. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a sacarnos la prueba. No, que es una simple tosecita. No, vamos a sacarnos la prueba porque necesito saber y deslindar si es o no es COVID. Porque tenía todos los síntomas, fiebre, gripe, no, garraspera. Y hasta que logramos que ella se saque la prueba molecular y yo me saqué el antígeno. Entonces, la primera persona que llega con estos síntomas es su esposa, nuestra hermana Ani. Empezó con los síntomas, le preocupó por lo que estábamos viviendo, a pesar de los protocolos que ustedes llevaban en casa, dentro del trabajo. Se hace la prueba molecular. ¿Qué resultados le dan de la prueba que se realiza a su esposa? A mi esposa le salió positivo y a mí me salió negativo. En ese momento, hermano Cristian, el saber que su esposa daba positivo y usted negativo, ¿le dio una serie de tranquilidad, quizás por un momento, el hecho de saber de que sus resultados eran negativos? Claro que sí, porque como ya mi esposa tenía 2 días con estos síntomas, ya esos 2 días yo había estado laborando, ¿no? Y ahí sí había tenido un poco más de contacto con el personal. Pero cuando salió negativo ya yo me sentí tranquilo, ¿no? Hasta ahí, gracias a Dios, dije, uy, gracias a Dios que no tengo, ¿no? Pero aún así, en el trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Cuarentena, no puedes venir. Y ya tuve que quedarme en casa, ¿no? La última vez que estuvo aquí en el set fue en el programa de Cámara en Mano. Correcto, que se celebró el aniversario. El aniversario de Betel. Claro. Y de ahí ya tuvo que guardar cuarentena por los protocolos que se tienen que cumplir y por precaución también, a pesar de que había dado negativo. Hermano Cristian, ¿qué síntomas presentó nuestra hermana Ani después de dar positivos? ¿Algunos síntomas que fueron fuertes o solamente fueron síntomas leves? No, gracias a Dios que ella sí tuvo dolores de espalda, pero con una compresa caliente se lo puso en la espalda y se le fue el dolor.
y los síntomas normales de gripe, tos, ¿no? Pero cuando ya nos enteramos que tenía ya COVID, llamamos a un médico y le estuvieron medicando ya, ¿no? Medicando para contrarrestar y no se vaya a mayores, ¿no? Durante esos días usted no presentaba ningún síntoma, o sea, todo era tranquilo. Sí, después como a los 3 días yo comencé a sentir una garraspera, ¿no? Una tos, pero nada fuera de lo común, ¿no? Unas pequeñas molestias en la garganta, pero que Exacto. no le tomó mucha importancia. No, en realidad que no. Pero como ya el médico estaba asistiendo a mi esposa, me ocultó a mí y me dijo, uy, acá hay un problemita, ¿no? Entonces ahí fue que ya yo empecé con un poco de fiebre, pero controlable. Y como ahí estaba el doctor, me medicó también. Y ya a los dos días ya no tenía, pero nada. Entonces incluso yo dije, la libré. Ya salí, no pasó nada conmigo. Hasta ahí. Hasta ahí usted creía que ya había pasado todo el Ya peligro. la libré y pasé todo el peligro. Ya me dio COVID, ya. Tenemos un primer video que nos comparte también la familia de nuestro hermano Cristian, de acerca de cómo fueron estos primeros días cuando se contagia a su esposa. Adelante. Yo estaba trabajando el día que empecé a tener los síntomas de COVID. Pues tenía dolor de cabeza, dolor un poco en los ojos, me ardía los ojos, pero no sabía ni sentía que era fiebre. Y bueno, seguí trabajando y ya cuando fue pasando el rato, se me ocurrió tomarme la temperatura y me di cuenta que tenía fiebre. Me tomé un paracetamol y pensé en descansar un poquito y después de descansar me levanté y seguía exactamente igual. Entonces me volví a tomar la temperatura y en lugar de haber bajado la temperatura había subido más, porque cuando me tomé primero tenía 37,8 y en la segunda toma, después del medicamento, tenía 38,2. Entonces dije, oh, tengo fiebre. Entonces, bueno, continué trabajando. Cristian llegó como a las 11 de la noche, entra a saludarme y yo le digo, no papi, no, porque he estado con fiebre todo el día. Y él bromeando me dice, oh, COVID, me dice así bromeando. Y yo le digo, no, debe ser algo sencillo. Al día siguiente amanecí con resfriado. Ya no tenía fiebre, pero sí estaba congestionada. Entonces Cristian me dice, sácate la prueba. Y yo le digo, no, es la gripe, sino que ya tenía fiebre y hoy ya tengo gripe porque ya estoy congestionada. Me dice, no, sácate la prueba, sácate la prueba. Y me insistió en sacarme la prueba y en sacarme la prueba molecular. Vinieron, me sacaron la prueba y al día siguiente me dieron el resultado. Sin embargo, por seguridad, Cristian me dice, mejor por seguridad quédate en la habitación. Y yo me quedo aquí en la sala. Y él se quedó desde la misma noche de la fiebre, ya se quedó a dormir aquí en la sala. Ya no entró a la habitación y yo me quedé en la habitación. Al día siguiente, como a la 1 de la tarde, me enviaron el resultado. Y ahí descubrí que era positivo a COVID. El mismo día que me dieron el resultado de COVID, en la mañana, y como ya estaba congestionada, me empezó a doler la espalda. Ya yo estaba en la habitación, estaba recostada. Me empezó a doler muy fuerte la espalda. No podía ni moverme ni hacia un lado ni hacia el otro porque el dolor era muy intenso. Pero como no sabía que era COVID, pensé que era algo muscular. Entonces lo que hice fue calentar una compresa caliente, meterlo al microondas, calentarla y ponérmelo en la espalda y echarme sobre ella. Y se me pasó el dolor de espalda. Por eso es que yo no pensé que era COVID. Por eso cuando yo veo el positivo me sorprendo porque no tenía contacto mucho con las personas. Y yo no pensé que eso era el COVID. Estábamos escuchando lo que nos comparte la esposa de nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Ani, de cómo fueron estos primeros días con los síntomas que ella tenía al inicio. Pues no querían pensar que era el COVID, sino un simple malestar, pero ya con los resultados positivos por parte de la esposa de nuestro hermano Cristian, pues empezaron a tomar ciertas medidas. Hasta ahí nuestro hermano Cristian había realizado una prueba antígena. En la antígena le había salido negativo. Hasta que empiezan a tener estos pequeños malestares, que fueron tos, un poquito de malestar en la garganta. Y nos comentaba hermano Cristian antes de ver el video que un médico estaba tratando a su esposa y vino también a revisarlo a usted. ¿Qué es lo que le dice el médico? Bueno, en realidad que tenía todos los síntomas, pues, ¿no? del COVID. Y como ya estábamos ahí
con mi esposa cerca, es lo más probable que debería tener COVID también. ¿Se le recomendó quizás volver a realizarse otra prueba, ya no una antígena, sino en todo caso una prueba molecular? ¿O ustedes en familia, conversando con su esposa, dijeron, mira, mejor hay que desarrollar otra prueba para estar seguros de lo que está pasando? No, sino lo que pasa es que en el segundo piso, yo vivo en el tercero, en el segundo piso vive la familia de mi esposa. ¿Ya? Entonces están mis suegros, mis cuñadas, la tía que está ahí con ellos. Entonces ellos también justo le dicen, oye, aquí también estamos sintiendo un poco de gripe, ¿no? Entonces ahí es donde deciden todos sacarse nuevamente la prueba, pero ya molecular. La molecular ser ya todos. Para todos, porque ya como había una persona ahí, mejor todos, y como también estaban con algunos síntomas, pues a sacarse la prueba todos. Y ahí fue cuando nos volvimos a sacar, y yo me volví a sacar la prueba ya molecular, y nos dan los resultados que de todos, los únicos que no tenía eran mi suegra y yo. Nuevamente en la molecular sale negativo, a pesar de que ya el médico le había dicho que presentaba algunos síntomas. Exacto. Que por ahí se relacionaban con el COVID. Entonces ya dije, no, ni hablar, ¿no? No tengo COVID. No tengo, ¿no? Entonces, pero a los días nuevamente comienzo a sentir este malestar. Pero como ya estaba tratado, pasando 2 días más, se fue todos los síntomas. Entonces dije ya, nuevamente estoy bien. Pero sí, ¿qué pasó entonces? Entonces ya, mientras que nosotros estábamos ya normalizándome, ya mi esposa también ya estaba pasando un poco el tema de los síntomas, es que mi suegro se pone un poquito mal. Su situación de él sí se agrava un poco. Entonces ¿cuántos años tiene su suegro? 68 años ya. Una persona ya de una edad vulnerable. Exacto. Entonces yo también era una persona vulnerable porque yo soy diabético y a pesar de que estaba con menos peso que estoy ahora, pero era igual totalmente, altamente persona de riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde ya el doctor dice, ¿sabes qué? A mi esposa, su papá necesita oxígeno. En este caso, la salud de su suegro, del papito de la hermana Ani, se empieza a complicar. La saturación empieza a bajar y empiezan a requerir ya de balones de oxígeno. Sí. Hasta ahí, hermano Cristian, usted no tenía mayores síntomas, todo estaba tranquilo, supuestamente controlado. Exacto, yo ya estaba bien, ya salí, como dice, de todo. Ya nuevamente me sentí, como dice, ganador, ¿no? Vencí a COVID porque ya con tratamiento y todo lo superé. Vamos a ir con el tercer video, que nos comparte un poquito también de la situación que estaba pasando su suegro, porque sabemos que el hermano Cristian en la prueba molecular había dado negativo y eso pues le da una seguridad de que no pasaba nada con él. Entonces vamos a ver también una parte de cómo la familia se preocupa, hermano Cristian, porque si bien es cierto, cuando se enferma pues un familiar cercano, sea papá, mamá, hijo, esposo, pues nos preocupamos, nos desesperamos porque somos seres humanos que tendemos a pasar por estas situaciones. Y vamos con el segundo video para conocer un poquito más qué es lo que nos comparte la familia al respecto. Uno de los días mi papá baja su saturación y el doctor que vino a verlo nos dijo, consíganse un concentrador de oxígeno. Ese día era un día domingo, estábamos pues en inmovilización. Entonces él va al lugar de donde una persona pudo facilitarle el concentrador y él trae el concentrador. Él sube el concentrador aquí al tercer piso, al departamento donde estaba mi papá, y a la media hora empieza a hacer fiebre. Empieza a hacer fiebre, de lo que él no me había hecho fiebre, ni tosía, ni nada. Él estaba aparentemente bien. Subió el concentrador y a la media hora me dice, me duele la cabeza, le empiezo a tomar la temperatura, estaba con 38.2, 38.7 y empecé a darle el paracetamol. No le bajaba la temperatura, le empecé a hacer a tratar de bajárselo mecánicamente a la vez del paracetamol, con paños fríos, ¿no? En ciertos puntos, y no le bajaba la fiebre. Ya era, no recuerdo qué hora de la madrugada, y ya le habíamos bajado un poquito hasta 37.6, creo que era que le habíamos logrado bajar.
y ya se estancó allí. Entonces lo dejé descansar ese día. En el caso de él, que es diabético, dije, no, tengo que conseguir un neumólogo para que lo atienda. Entonces informé al doctor Hugo la situación que teníamos y él me pasó, creo que con el doctor Charles, y el doctor Charles me pidió que le sacara un examen de laboratorio clínico. Pensé que iba a pasar, o sea, aunque él estaba allí, pensé que podía tenerlo aquí en casa. No pensé en el caso de mi papá ni de Cristian que iba a llegar ninguno de los dos al hospital, ninguno. Entonces, cuando salió el análisis del laboratorio de Cristian, salieron sus valores altos de ferritinina, valores altos salieron, entonces me pidieron que le sacara la tomografía. Ese día yo salgo con Cristian en la mañana y mis cuñados al lugar donde le iba a sacar la tomografía y yo dejé a mi papá acá saturando 92. Entonces nos trasladamos a sacarle la tomografía y bueno, en ese lugar tenemos que hacer cola, esperar un tiempo para que pudieran atenderlo. Y mientras yo lo tenía en el auto, ya yo lo veía él pálido. Lo veía mal. Y en eso me llama mi hermana y me dice, Ani, papá ha bajado la saturación a 80. Y yo tenía a mi esposo esperando para sacar la tomografía y a la vez a mi papá aquí en casa con 80. Lo único que ese momento que me dijeron mi papá baja a 80, yo sentí un frío de la cabeza que me llevó hasta acá. Y yo recuerdo que en ese momento salí, le dije a Cristian, mi amor, mi papá está mal, lo tengo que llevar al hospital en este momento. Fueron momentos muy tensos que vivió nuestra hermana Ani. Por un lado, tener a su papá con una saturación de 80. Por otro lado, también viendo a nuestro hermano Cristian, que pues también era una persona vulnerable, diabético. Ya la situación se le complicaba y era muy difícil. Nuestra hermana Ani era como una enfermera dentro de casa, hermano Cristian. Y el tener a su suegro ya delicado, ¿cómo tomó esta situación? Bueno, en realidad, cuando ya yo llevé, mi suegro se puso mal. Y dije, bueno, yo lo único que pedí a Dios era que no le pase más, que no pase más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Se pueda recuperar con el oxígeno. Pero ya él necesitaba concentrado de oxígeno. Yo le pedí a Dios de que no se lo lleve, ¿no? Porque él es sustento para su casa, el resto todas eran mujeres. Y era una situación bien delicada. ¿En qué momento se empieza a complicar su salud? ¿En qué momento usted siente que hay algunos síntomas que ya lo hacen preocupar a pesar de que tenía por resultados negativos tanto la antígena como la molecular? Bien. Cuando mi suegro se pone mal es que dice, doctor, necesita oxígeno. Entonces, como yo ya estaba bien, ya había pasado todo, y era domingo, el único que tenía permiso para salir por el tema de toque de queda era yo. Y como me sentía bien, entonces conseguí un concentrado de oxígeno, me dijeron, recógelo. Entonces cuando yo bajo, yo vivo en tercer piso, yo bajo normal, subo al carro y el aire acondicionado estaba encendido. Y yo sentí que eso me golpeó, o sea, sentí el aire frío, pero así helado, que entró por todo mi cuerpo. Pero ya le bajé y seguí. Llegué, recogí el concentrador, lo subí hasta el tercer piso. Y cuando ya yo dejo el equipo, es ahí donde yo me siento mal. Comienzo a doler la cabeza, ahí nomás a la media hora. Y a las 2 horas estaba con 38,9 y no me bajaba, y no me bajaba, no me bajaba. La fiebre no bajaba. No bajaba la fiebre. Entonces ahí es donde ya mi situación se empieza a agravar. Entonces estaba yo más grave y mi suegro también estaba grave. Entonces, yo honestamente yo soy muy difícil de asistir a un hospital. No me gusta. Si yo llego a un hospital es porque ya me estoy muriendo. Que han sido como 2, 3 ocasiones, ¿no? Pero en esta ocasión ya yo estaba echado en cama. Y ahí fue cuando el doctor me ausculta nuevamente y le dice, no, como yo soy diabético, escucho ruidos ahí. ¿Le mandaron a hacer algunos análisis? Sí. ¿Qué análisis se tuvo que realizar?
Uno que me sacaba análisis a la sangre para sacar el pH y no sé qué más. Y la tomografía, ¿no? Para saber cómo estaban los pulmones. Ahí es donde al siguiente día en la mañana mi esposa me lleva con mi hermana y mi cuñado, ¿no? Que nos ayudaron en todo momento. Me llevaron a sacarme al laboratorio y yo estaba honestamente, caminaba 3 pasos y me faltaba el aire. Ya sentía que le faltaban las fuerzas, Sí. no podía respirar. No podía. Ese día que estuvo con fiebre, ¿pudo conciliar el sueño? ¿Pudo dormir tranquilo? Porque muchas personas mencionan que cuando ya están con estos síntomas no pueden descansar porque sienten que el aire les falta de noche. Exacto. Yo en realidad estaba como dopado. Lo único que yo necesitaba era respirar. Necesitaba respirar. Respiraba y así me pasaba todo el tiempo que estuve en casa, ¿no? Que fueron como 2 días, ¿no? 2 días desde que fue a traer el concentrador y empezó con la fiebre. A la par, hermano Cristian, su suegro, ¿cómo se encontraba hasta ese momento? Estaba en la misma situación. ¿En casa? En casa. ¿Con el concentrador? Él ya estaba con concentrador. Él ya estaba con concentrador. Exacto. Entonces ahí es donde ya, como ya me estaba faltando el aire, me dicen, el doctor dice, consíganle un concentrador a él también. Empezaron a buscar un concentrador de oxígeno para usted. Gracias a Dios, rápido. Y de ahí me pusieron concentrador, empezaron con 4 litros, luego con 5. Y ya en un día, ¿no? Creo que en un día, menos de un día, ya llegué a los 10 litros. A la capacidad máxima del concentrador que tenía. La capacidad máxima del concentrador que tenía y estaba saturando 96. Con el concentrador. A 10 litros. Antes que usted utilice el concentrador, ¿su saturación a cuánto había llegado? Llegaba hasta 94, pero según ya me comunican que cuando ya me sacaban el oxígeno, llegaba hasta 80. Entonces, en 2 días nomás fue que ya me pusieron el concentrador y salieron los resultados de la tomografía. Llegó el neumólogo ese día en la noche, como a las 11 de la noche llegó. Llegó a casa a revisarlo. Y ahí es donde el doctor, yo estaba en cama, hay una foto de que yo estoy en cama con los concentrador, que estaba medio entre dormido y despierto. Y el doctor dice, señora, su esposo necesita que lo hospitalicen urgente, porque sus pulmones están comprometidos al 60%. Esos fueron los resultados que salieron de los exámenes que se había realizado. Exacto. 60% de los pulmones comprometidos. Entonces ya era un valor bastante alto. Y sobre todo para su caso, que es diabético. Era demasiado complicado. Entonces, yo estaba tan mal, como le digo, ya al día siguiente, el doctor, cuando mi esposa le dice al doctor, a los doctores que nos estaban revisando, doctor, está en esta situación y el neumólogo recomienda hospitalizarlo. Y el doctor le dijo, Ani, tienes que hospitalizarlo. Entonces ya yo estaba escuchando y decía, bueno, señor, si tengo que hospitalizar para salvarme y curarme, que se haga, ¿no? Entonces ya mi esposa estaba preocupada porque ella sabe que yo no me gusta el hospital. ¿Lo había conversado con la hermana Ani sobre la posibilidad de hospitalizarlo? Porque ya usted estaba con el concentrador, se sentía delicado. ¿Lo había conversado quizás con ella antes? Sí, creo que yo llegué a conversarlo con ella y dije, en el peor de los casos, si necesitan hospitalizarme, ya no me queda de otra. Porque yo ya conocía bastantes casos que tú entras al hospital, como se dice, a la de Dios. No sabes si vas a salir vivo o si se vas a salir muerto, ¿no? Entonces, ese era el temor, ¿no? Entonces, pero estaba tan mal que cuando mi esposa al día siguiente en la mañana, justo mi hermano también me llama y me dice, Cristian, ¿te vas a hospitalizar? Sí, el doctor ha dicho que me hospitalice. Y me voy a hospitalizar. ¿Te vas a hospitalizar, mijo? Yo dije, sí. No, me dice, mejor trátate en la casa, Cristian. Digo, Daniel, ¿sabes qué? Me siento muy mal, digo. Sus hermanos se preocupaban, tenían el temor de quizás no poder hacer más por usted ya estando en el hospital. Exacto. Y mi hermano me dice, no, Cristian, trátate en la casa, nosotros te ayudamos, ¿no? Pero dije, no, en realidad me siento muy mal, le digo, ya no puedo, le digo, ¿no? Y en eso que estaba conversando con él,
el pastor Luis Mesa lo llama a mi esposa y le dice, ¿cómo está Cristian? Y no, el doctor Abu ha dicho de que hay que hospitalizarlo. Y el pastor dijo, no, hay que hospitalizarlo, es mejor, allá va a estar mejor. Y ahí fue cuando mi esposa me dice, papi, tenemos que ir al hospital. Y hasta ahí, hermano Cristian, la situación de su suegro, ¿cómo estaba? ¿Seguía todavía en casa o también a él ya pensaban en hospitalizarlo? Me acuerdo que él, como su situación se estaba agravando, a él lo hospitalizaron un día antes. Un día antes que usted... Tuvieron que llevarlo a mi suegro. Porque cuando a mí me estaban sacando la prueba, a él tuvieron que llevarlo a emergencia porque su saturación bajó 80. Entonces el doctor Hugo dijo, llévalo al hospital. Que ya esa es otra historia también. Claro. ¿No? Entonces mi esposa estaba entre mi persona y entre su papá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Llévalo nomás, llévalo al hospital. Y él se hospitalizó un día antes. Y imagínense la situación de ella, hospitalizar a su papá y luego al siguiente día hospitalizarme a mí, ¿no? No debe haber sido fácil para nuestra hermana Ani tener a su papá hospitalizado y a su esposo a punto también de ser hospitalizado. Era una situación muy preocupante, quizás se podría decir desesperante en el momento que ella lo estaba pasando. Tenemos un siguiente video donde nuestra hermana nos comparte este momento que ella atravesó. Esa noche lo atendí el neumólogo. Ya me habían dado los resultados. El neumólogo vino bastante tarde, vino cerca de las 12 de la noche casi. Vio las placas y me dijo, uy no, el señor tiene una neumonía severa, tiene más del 60% comprometido. Su esposo lo que tiene que hacer ahorita es internarlo. Me quedé fría y yo dije, hoy he internado a mi padre y ahora me toca internar a mi esposo. Y yo ya en algún momento había tocado el tema con él y él me había dicho que no quería ir al hospital. Entonces me dijo, no, que pase lo que pase, yo me quedo aquí en la casa. Pero eso era una idea pues hipotética, no que me habían dicho que lo necesitaba. Entonces llamé al doctor Hugo, le dije, doctor, esto me ha dicho el doctor. Me dice que Cristian tiene que internarse. Ani, entonces tienes que internarlo. Ingresé, me dijo, mami, ¿qué pasó? Y yo le dije, el doctor me dice que tengo que internarte. Me miró, me dijo, bueno, si es lo que te han dicho, ya. ¿Cuánto tengo de pulmón comprometido? El 60%. Ya, me dijo. Entonces, ese día, mis cuñados siempre estuvieron al tanto de la situación de Cristian. Entonces, su hermano Abraham nos pasó una llamada del pastor Anthony Sosa. Y en esa llamada nos pasó la oración por WhatsApp, porque el pastor Sosa le había dicho, yo siento orar por su hermano, él voy a hacer una oración y quiero que su hermano la escuche. Entonces mandó la oración por WhatsApp y yo se la hice escuchar a él, pero él ya no estaba tan consciente, ya estaba entre consciente y dormido. De pronto la que quizás prestó más atención a la llamada fui yo, de pronto más que él. Y en esa llamada el pastor Anthony decía, hermano Cristian, usted va a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y esa es una batalla espiritual donde el enemigo va a querer quitarle la vida, pero es una batalla espiritual. Hasta ahí yo pensé que era una enfermedad, ¿no? Como a cualquiera le puede dar una enfermedad, sea de operación, sea de lo que sea, pero no entendía que era una batalla espiritual. Y creo que en esa llamada es como si de toda la tensión que yo sentía entre mi propia salud, entre haber enfrentado la situación familiar de tener que llevar a mi papá, entre saber que lo tenía que internar a Cristian, como que en ese momento recién reaccioné de que esa enfermedad, además de ser pues de pronto alguna inflamación orgánica o lo que sea,
incluía una batalla espiritual. Y entonces cuando yo escuché eso dije, amén, pues nosotros vamos a pelear esa batalla. Si es espiritual, la vamos a pelear.